Cordial saludo y bienvenidos a la sesión virtual asincrónica del día de hoy. Dando continuidad a la clase sincrónica del día viernes 25 de septiembre, más específicamente al tema del lenguaje de programación Python. En la clase anterior terminamos aprendiendo cómo programar un condicional, cómo se programa el condicional if para que Python ejecute cierta operación en caso de que una condición que nosotros introduzcamos sea verdadera, y cómo se establecen condiciones adicionales utilizando los elif y else. Comencemos en esta clase asincrónica definiendo o estableciendo cuál es la forma en Python para definir o establecer funciones. Para ello entonces, Python cuenta con la siguiente forma del código, en la cual se debe introducir primero el comando def, posteriormente se introduce el nombre de la función, por ejemplo, la función f, pueden colocar otro nombre que ustedes deseen, y entre paréntesis la variable de la cual dependerá esa función. En este caso voy a establecer x. Siempre después de introducir el nombre y la variable, se debe colocar dos puntos. En Spider darán enter, automáticamente Spider les coloca la tabulación o el espacio necesario. Python es sensible a esta tabulación. Si ustedes se la quitan, él no va a correr el código de forma correcta. Y en la segunda línea simplemente se establece return para que le digamos a Python esa función que va a devolver, y escribimos sea cual sea la función que queremos meter. Por ejemplo, x al cuadrado más x más 3. Esa es una forma de meter funciones. Si queremos meter, por ejemplo, una función con un nombre diferente, el código es exactamente el mismo, lo que les decía hace un par de segundos. En lugar de llamarla f, le pueden colocar el nombre que deseen. La variable puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser x, podemos utilizar otra letra. Y simplemente en la segunda línea se coloca lo que queremos que esa función nos devuelva. Vamos a poner esto en práctica. Por favor, abren su archivo .py o .py que dejamos pendiente la clase anterior, en el que estuvimos trabajando la clase anterior, y vamos a comenzar a trabajar en el mismo. Metamos una función que nos eleve cualquier cantidad al cuadrado. Entonces nuevamente se define el nombre de la función, a esta le voy a poner mi nombre, la variable, y se colocan dos puntos. Automáticamente observen que Python, a través de esta interfaz gráfica Spider, nos coloca la tabulación, y aquí establecemos lo que va a devolver esta función, en este caso elevar la variable x al cuadrado. Miremos si funciona la definición de la función. Pidámosle a Python que nos imprima en nuestra terminal de impresión
¿Cuánto da 125 al cuadrado? Para ello entonces podríamos simplemente decirle que imprimiera 125 al cuadrado. Pero como lo queremos hacer a través de la función, entonces le decimos que nos imprima la función Daniel en función de 125. Entonces el lenguaje lógico de Python es, se va a la función Daniel, mete la variable que tú le estás introduciendo, en este caso 125, y ¿qué te va a devolver para ser impreso en pantalla? Esa variable 125 que le metiste elevada al cuadrado. Si reproducimos el código, efectivamente nos imprime 15.625. Pueden verificar en sus calculadoras que el resultado es correcto, o simplemente digámosle que nos imprima el elevado al cuadrado de una variable más sencilla, como 2. Ahí lo tiene. Nos imprime el número 4. Dando continuidad con estos primeros pasos que quiero que vayamos implementando en Python, a continuación quiero que nos concentremos en esto, en cómo podemos utilizar este lenguaje de programación para la generación de listas o vectores. Una lista es la forma común o el nombre común que se le da a los vectores en nuestro lenguaje de programación. Siempre que queramos programar un método numérico, diferencias finitas, volúmenes finitos o elementos finitos, siempre vamos a necesitar de vectores. Por eso me interesa que aprendan diferentes metodologías para introducir estos vectores en Python. Voy a introducir un vector cualquiera, le pueden colocar el nombre que ustedes deseen, lo voy a llamar vector1, simplemente seguido de un igual, y al lado derecho de ese igual se establecen cada una de las componentes de esa lista o vector, siempre entre corchetes, siempre, y cada uno de los elementos separados por comas. Este es un vector de 4 elementos. Recuerden que los espacios no le interesan a Python, es insensible a esos espacios. Si ustedes se los quitan o se los dejan, van a obtener exactamente el mismo resultado. Pidámosle entonces a Python que nos imprima ese vector 1 para verificar que la forma y la metodología en que lo introdujimos sea la correcta. Aquí podemos ver cómo efectivamente Python reconoce ese vector. Si nos vamos al explorador de variables, miren que efectivamente aquí está la variable vector1 y miren el tipo de variable. Es una variable adicional que no vimos en la clase sincrónica del viernes 25 y que tiene por nombre list. Reitero, siempre que introducimos vectores en Python, él los reconoce con el nombre o con como una variable tipo list. En este caso el tamaño es de 4 bytes porque se compone de 4 elementos, esa lista o ese vector. Es una forma muy sencilla entonces de introducir vectores. Sin embargo, cuando queremos introducir vectores de gran tamaño, nos quedamos cortos de esta manera. Por ejemplo, si quisiéramos introducir un vector con 50 ceros o con 50 posiciones. Digo 50 ceros porque podemos generar ese vector lleno de ceros y después con un bucle más condicionales, que es lo que estamos aprendiendo, hacer que Python reemplace cada una de esas posiciones de ceros por otros elementos que nos interesen. Si quieren generar entonces un vector con 50 posiciones,
Simplemente colocamos el número 0, especificándole a Python que va a ser un vector compuesto de ceros, y aquí multiplicamos por 50. De esta forma Python nos entiende que el vector 1 va a estar compuesto completamente de ceros y de 50 posiciones o 50 elementos en ese vector. Vamos a imprimirlo para que verifiquemos. Mírenlo aquí, muchachos. Este es nuestro vector compuesto de 50 posiciones o de 50 elementos. Como les digo, inicialmente se introduce lleno de ceros, pero posteriormente con un bucle se puede cambiar esas diferentes posiciones. ¿Cómo hago para cambiar una posición en especial? Resulta que Python reconoce la primera posición del vector como la posición 0. Este primer elemento de mi vector de 50 elementos es el elemento 0. El segundo elemento es el elemento 1. El tercero el 2 y así sucesivamente hasta que el último es el elemento 49. De 0 a 49 para recorrer los 50 elementos de este vector. Pongamos eso en práctica. Si yo quisiera reemplazar el primer elemento de ese vector y que deje de ser 0 y colocarle por ejemplo el número 23, escribimos entonces primero el nombre del vector en el cual queremos hacer un reemplazo de un elemento. Entre corchetes colocamos la posición que queremos reemplazar y simplemente después igualamos a la cantidad que queremos que se reemplace. En este caso queremos que nos reemplace la posición 0, o sea, el primer elemento del vector, por el número 23. Si reproduzco el código, miren que efectivamente él me cambió la posición 0 por el número 23. Si quiero cambiar la última posición del vector, hago exactamente el mismo procedimiento, pero recuerden que en un vector de 50 elementos, el último elemento es la posición 49. Entonces, colocamos entre los corchetes la posición que quiero que nos cambie, en este caso la última, la 49, y reemplacémosla por cualquier otro número, por el número 8. Miren que efectivamente la última posición del vector nos la cambia por ese número 8. En este momento les recomiendo que paren el video, lo pausen y pongan ustedes mismos en práctica en sus casas esta generación de vectores. Existen otras metodologías para introducir vectores en Python, principalmente a través de librerías adicionales. En la clase del viernes 25 les contaba que Python es un lenguaje básico. Él trae un paquete básico que incluye todos los comandos o líneas de código que fueron programados para el lenguaje originalmente. Sin embargo, esto es una comunidad que se enriquece de los aportes de universidades y empresas, científicos, ingenieros, que utilizan el lenguaje de Python para generar nuevas líneas de código o nuevas funciones programadas en ese lenguaje. Esas nuevas funciones son agregadas al paquete de Python y cuando instalamos el Anaconda Navigator son instaladas junto con nuestro lenguaje de programación. Una de las librerías que se nos instalan junto con el Anaconda Navigator y que es bastante útil es esta librería que les pongo aquí en la presentación. La librería NumPy. Le llamo librería porque está compuesta de una serie de funciones. Es un paquete adicional. Veamos cómo funciona esto. No es la única librería con la que viene nuestro Anaconda, pero es una de las más importantes y de las que más utilizaremos.
Repito, llamamos librería a un complemento de Python que se compone de muchas funciones. Entonces, si ustedes van a Google y colocan NumPy y visitan la página oficial de NumPy, van a encontrar todas las funciones que ustedes pueden ejecutar en Python utilizando esa librería. A continuación, quiero que pongamos en práctica una de esas funciones. Sirve para introducir vectores. Se conoce con el nombre de linspace. Y para ponerla en práctica o para ejecutarla en Python, simplemente escribimos el nombre de la librería, seguido de un punto, el nombre de la función, un igual, y ya ejecutamos lo que queremos realizar con esa función. En este caso, esa función linspace nos permite generar vectores a través de la siguiente línea de código. Simplemente establecemos el primer elemento del vector, supongamos que es el número 2, coma, el último elemento del vector, seguido de cuántos elementos queremos que tenga ese vector. Entonces repito, primer elemento del vector, último elemento del vector y cuántos elementos tendrá ese vector. Aquí realizo una pequeña corrección para que él nos reconozca el código. No se utiliza un igual y corchetes, sino que se coloca entre paréntesis. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Nos vamos a Spider, generemos un nuevo vector, lo voy a llamar vector 2, y este vector 2 lo vamos a generar con la librería NumPy, que para poderla utilizar debemos importarla primero. Entonces en el encabezado de nuestro código escribimos todas aquellas librerías que deseamos importar porque van a ser utilizadas en nuestro código. Para ello simplemente se escribe import y el nombre de la librería. Inmediatamente nos quita el mensaje de error. Ya que está importada la podemos utilizar. Vamos a específicamente utilizar la función linspace de esa librería NumPy. Y recuerden, entre paréntesis se coloca el primer vector, el 0, el último elemento de nuestro vector, por ejemplo el número 10, y si queremos que este vector vaya de 0 a 10 con incrementos de a1, entonces debería tener 11 elementos. Si imprimimos ese vector para verificar que haya quedado bien programado, veamos qué obtenemos en nuestra terminal. Miren que efectivamente nos imprime un vector que se compone de elementos que van del 0 al 10 con incrementos de a1. A continuación, pausen el video y pongan en práctica la utilización de esta librería generando un vector que vaya de 1 a 100
con incrementos de a una posición. Antes de hacer eso, existe una forma de resumir esta palabrita NumPy, si la desean implementar, mediante un sobrenombre que nosotros como programadores del código le colocamos a esta función o a esta librería NumPy. Entonces, después de colocar import NumPy, se escribe as y le podemos colocar el nombre que queramos, un nombre abreviado, por ejemplo np. ¿Para qué sirve este as np? Para que cada que queramos utilizar la librería NumPy en el código, si la tenemos que utilizar muchas veces, pues no tendremos que escribir NumPy como lo hicimos aquí, sino que basta con colocar el nombrecito abreviado, en este caso np. Simplemente estamos reemplazando este nombre por un nombre más corto. Puede no parecer tan importante, pero en códigos demasiado largos, en los que hay que escribir esta palabra muchas veces, facilita mucho la escritura del código para el programador colocarle esos sobrenombres a las librerías. Miren que si efectivamente yo vuelvo a correr mi código, me genera exactamente el mismo vector. A continuación, nos concentraremos entonces en determinar cómo se generan bucles en Python, es decir, cómo hacemos que Python nos repita cierta instrucción siempre y cuando una condición sea verdadera. Los dos bucles disponibles que podemos encontrar en este lenguaje de programación son el bucle while y el bucle for. El bucle while es un bucle sencillo y práctico en el que se especifica en la línea de código, primero, la condición que Python debe verificar, seguida de dos puntos. ¿Qué hace Python? Verifica si esa condición es igual al booleano true, es decir, verifica si es falsa o verdadera, y si es verdadera, pasas a la siguiente línea de código, que después de una tabulación le dice a Python qué es lo que debe de hacer. Si la condición es verdadera, es decir, si condición igual true. ¿Por qué se le llama un bucle? Simplemente porque Python hará eso infinitas veces si es necesario, siempre y cuando esta condición se cumpla. ¿Qué tenemos que hacer para que bucle no sea infinito? Tenemos que establecer un contador, por ejemplo, que me garantice que en determinado momento que al programador le interese, esa condición deje de ser verdadera. A continuación les voy a ilustrar entonces cómo se pueden utilizar esos contadores y cómo funciona el código sin y con contador. Establezcamos nuestro primer código utilizando while. Por ejemplo, while, o mientras que la variable a sea menor a 3, le vamos a decir a Python que nos imprima hola. Definamos nuestra variable a. Hasta que no lo hagamos, él no va a correr el código. Entonces, antes del código while, establecemos un valor para a. ¿Qué pasa? Si yo digo que mi variable a vale 10 y corro o ejecuto mi código, observen que en la terminal de impresión no se imprime absolutamente nada. El procedimiento lógico que ejecuta Python es sencillo. Mientras que a sea menor a 3, a vale 10, no es menor a 3, por lo tanto, nunca ejecuto esta línea de código. Si yo establezco el valor de mi variable a como 1, ahí sí, 1 menor a 3, entonces Python entra a la línea de código e imprime hola. Miren que en mi terminal de impresión Python quedó atrapado en un bucle infinito. Él está imprimiendo hola
infinitas veces hasta que yo no detenga la impresión o la ejecución del código. ¿Por qué? Porque el sentido lógico del programa es el siguiente. Primero verifica una vez si la variable a es menor a 3. Efectivamente 1 es menor a 3, entonces imprime hola. Se devuelve al while, vuelve y verifica si a es menor a 3. A sigue valiendo 1, entonces vuelve e imprime hola. Se devuelve nuevamente al while, verifica si a es menor a 3. Como a sigue valiendo 1, vuelve e imprime hola. Y así se queda atrapado en ese bucle infinito. Para salir de este tipo de bucles infinitos, que generalmente puede ocurrir sobre todo en códigos complejos en los que el programador puede cometer errorcitos, simplemente dan clic aquí, muchachos, detener el comando actual. De esa manera Python entiende que debe dejar de correr el código. ¿Qué debemos hacer para que ese bucle no sea infinito? Por ejemplo, si yo quiero imprimir hola 3 veces, por eso coloqué nuestro contador hasta 3 y comenzando en 1, debemos poner aquí el contador a funcionar. Puedo decirle acá que a incremente de a 1, a igual a más 1. Entonces, ¿cuál sería el sentido lógico en este caso? Vamos a analizarlo. Aquí a la derecha, analicemos en el código qué es lo que imprime nuestra línea de comandos. Valor inicial para A, 1. Viene al primer renglón, verifica si A es menor a 3, efectivamente así es, por lo tanto entra a la línea de while e imprime hola. Imprimió hola la primera vez. Sigue a la siguiente línea de código. Va a reemplazar el valor de A. Entonces, cancela este valor y reemplaza A por el valor anterior de A, o sea 1, más 1, 2. El nuevo valor de A es 2. Regresa. Verifica si es menor a 3. Efectivamente así es, por lo tanto vuelve a imprimir hola. Le sumo un 1 a la A queda igual a 3, regresa al while, verifica si es menor a 3, pilas, 3 no es menor a 3, por lo tanto si queremos que imprima una tercera vez, debemos agregarle un igual, que sea menor o igual a 3. Para que por tercera vez me imprima hola. Cuando A tome el valor de 4 y él verifique si es menor o igual a 3, ahí sí se va a salir del bucle, porque 4 no es menor o igual a 3. Verifiquémoslo. Hagamos esa corrección, corramos nuestro código y efectivamente observen cómo el código imprime hola 3 veces. Este es un ejemplo muy sencillo, sin embargo se pueden realizar ejercicios cada vez más complejos. Aquí en la presentación les planteo uno. Genere un vector de 15 elementos. Entonces aquí vamos a poner en práctica la generación de vectores. Ojalá lo hagamos a continuación utilizando nuestra librería NumPy y función linspace. Utilizando el bucle while, le solicito que reemplacen cada elemento del vector, pilas, por los números del 0 al 14, elevando cada uno de esos números al cuadrado y sumándole 6. Repito, vamos a hacer que nuestro vector tenga los números del 0 al 14, es decir, 15 posiciones, pero ojo, cada uno de esos números va a estar elevado al cuadrado más 6. Entonces la primera posición será 0 al cuadrado más 6, la segunda 1 al cuadrado más 6,
la tercera 2 al cuadrado más 6 y así sucesivamente. Por favor, en este momento, pausen el video y hagan el ejercicio por su propia cuenta. A continuación lo voy a hacer yo mismo, pero espero que revisen la ejecución de cómo yo lo hago después de que ustedes lo hayan intentado y lo hayan puesto en práctica. Voy a llamar a mi vector 1. Recuerden que para poder utilizar la función numpy la debemos importar. Ella no está por defecto en el paquete de Python, hay que llamarla. Import numpy, le colocamos un sobrenombre, np, es como el más común que utilizan los programadores. Entonces, para generar mi vector con linspace, llamamos la librería y la función linspace de esa librería. Recuerden, entre paréntesis se pone el primer elemento del vector, el último elemento del vector, perdón, aquí cometí un errorcito, es 14, y el número de elementos que debe tener el vector, en este caso 15. Verifiquemos que el vector haya quedado generado de forma correcta. Lo voy a imprimir en pantalla. Efectivamente nos genera un vector de 15 elementos compuesto de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta 14. Recuerden que lo que les solicita el ejercicio es hacer que esos números del 0 al 14 en su vector queden elevados al cuadrado y sumándole 6. Entonces pongamos en práctica otra de las funciones que aprendimos a introducir en Python, y es la generación de funciones. En este caso, x al cuadrado más 6. Voy a definir mi función f de x, recuerden los dos puntos siempre, que me devuelva x al cuadrado más 6. Ya tenemos una función que eleva cualquier número x a la 2 y le suma 6. Finalmente voy a utilizar el bucle while para elevar cada una de las posiciones del vector al cuadrado y sumándole 6. Tenemos que empezar por la primera posición. Recuerden que la primera posición Python la interpreta como la posición 0. Entonces mi contador, en este caso lo voy a llamar i, lo voy a comenzar desde 0 para que ese contador arranque desde la posición 0. Ojo, en este caso la posición 0 es el número 0, pero con posición 0 hacemos referencia al primer elemento. En este caso coincidió con el número 0, pues, pero puede ser cualquier otro número. Voy a generar entonces mi bucle while. Voy a establecer que la condición sea i menor o igual a 14 para que esa i recorra el vector hasta la posición 14, que recuerden que es el elemento número 15 del vector. El elemento número 1 es la posición 0, el elemento número 15 es la posición 14, va de 0 a 14. Siempre después de la condición se ponen dos puntos y vamos a decirle que nos reemplace la posición i del vector por f de i. Y obviamente, para que no se quede atrapado en un bucle infinito, debemos poner a mover o a inicializar nuestro contador, a que en cada paso le sume 1 para que vaya incrementando la posición dentro del vector de a 1.
Aquí me está reconociendo un error, simplemente porque mi vector no se llama vector, sino vector 1. Si yo le agrego el 1 acá, el error desaparece. Vamos a analizar esta línea de código. Este es mi vector 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 14. Entonces veamos paso a paso qué hace esta línea de comandos. Primero que todo i vale 0. Entonces él empieza en el bucle while. 0 menor o igual a 14, verdadero. Sigue con la siguiente línea. ¿Qué hace? Va al vector 1, posición i, es decir, posición 0, y reemplaza esa posición por f de 0, por f de i, es decir, f de 0. Recuerden que la función f de x eleva la x al cuadrado y le suma 6. Entonces básicamente en este paso, él reemplaza la posición 0 del vector por i, es decir, 0 al cuadrado más 6. Me pone un 6 aquí. Pasas a la siguiente línea o al siguiente renglón y ejecuta el contador. I igual a i más 1. Ya i no vale 0, sino que vale 1. Y vuelve y comienza el bucle. Se devuelve al primer renglón del bucle, verifica que i sea menor o igual a 14. Efectivamente 1 es menor o igual a 14, entonces entra dentro del bucle. Y veamos nuevamente qué hace. Se va a la posición i del vector, es decir, a la posición 1. Recuerden que la posición 1 es esta. Posición 0, posición 1, posición 2, 3, 4 y posición 14. Y reemplaza esa posición 1 por f de i. En este caso i vale 1, es decir, 1 al cuadrado más 6 da 7. Quita el 1 del vector y lo cambia por 7. Lista esta posición, sigue al siguiente renglón de la línea de código, ejecuta el contador, ya no vale 1, sino 1 más 1, es decir, nuestra nueva i vale 2. Y así sucesivamente va reemplazando las 15 posiciones del vector por cada uno de sus números elevados al cuadrado más 6. Ejecutemos el código. Efectivamente, miren el vector aquí. Está compuesto de los números del 0 al 14, pero ojo, cada uno elevado al cuadrado más 6. Miren, el tercero era el número 2. 2 al cuadrado 4 más 6, 10. Este era el número 3. 3 al cuadrado 9 más 6, 15. Este era el número 4. 4 al cuadrado 16 más 6, 22. Y así sucesivamente hasta el último elemento, 14 al cuadrado más 6, 202. Existe otro bucle, que es el bucle for, y nos permite recorrer de izquierda a derecha absolutamente todas las posiciones de una lista o un vector. La sintaxis de este código for es bastante sencilla. Generemos un vector cualquiera, voy a llamarlo
A, que se componga de los números 25, 45, 68 y 1200. Si yo quiero imprimir cada uno de los elementos de las 4 posiciones de este vector, puedo utilizar este bucle for de la siguiente manera. Escribo mi bucle, selecciono la variable que va a recorrer por completo el vector y establezco mediante la letra in el vector que va a recorrer, en este caso el vector A. Me está especificando un error porque antes de yo utilizar cualquier variable en Python, debo introducir esa variable en el código. En este caso, el valor inicial de la variable no interesa. Le puedo poner 100, le puedo poner 1000 o le puedo poner 1, ya que inmediatamente esa variable comience a recorrer el vector, lo que va a hacer es tomar los valores de cada uno de los elementos del vector. Entonces no importa el valor en el que la inicialices. Posteriormente establezco o le digo a Python qué me va a hacer con ese valor de i. En este caso, digámosle que lo imprima en pantalla. Lo que tenemos en esta línea de código entonces es lo siguiente. Nuestro vector A el valor inicial de i y veamos lo que hace el bucle for. Primer paso, establece el vector que vamos a recorrer. Entonces se va al vector A y lo va a recorrer paso a paso. Entonces, la variable que lo recorre es i. Se va a la posición 0 e i toma el valor del elemento de esa posición 0. Es decir, ya i deja de valer 1 y vale 25. En la terminal de impresión, en el paso siguiente se imprime i, por lo tanto se imprimirá el número 25. Regresa al for, porque es un bucle. Sigue a la siguiente posición del vector A e i toma el valor de ese elemento. Entonces i deja de valer 25 y ya toma el valor de 45. Siguiente línea del código, imprimir i. En la terminal de impresión, nos aparece el 45. Y así sucesivamente hasta que se imprimen absolutamente todos los elementos del vector. Esa es la lógica de este bucle. Verifiquemos la continuación corriendo nuestro código. Efectivamente, miren cómo nos imprime los 4 elementos de las 4 posiciones del vector. Entonces ese bucle for, repito, simplemente permite recorrer de izquierda a derecha todas las posiciones de un vector, tal que la variable que yo defina, en este caso mi variable i, toma los valores de todas esas posiciones. Yo puedo hacer lo que quiera con esos valores, en este caso los imprimimos, pero podríamos hacer cualquier cosa, sumarle a cada una de esas posiciones 6 e imprimirla. Por ejemplo, i igual a i más 6, para que le sume 6 a cada posición y que posteriormente lo imprima. En este caso nos debería imprimir 25 más 6, 45 más 6, 68 más 6 y 1200 más 6. Verifiquémoslo. Efectivamente, 31, 51, 74
y 1206. Es un método sencillo para recorrer un vector de inicio a final y modificar esos elementos o tomar esos elementos del vector y hacer lo que yo quiera con ellos. El while y el for son los dos bucles principales de este lenguaje de programación y con los cuales nos vamos a defender en los diferentes trabajos y ejercicios que les voy a ir poniendo a lo largo del semestre. Finalmente, me interesa que ustedes aprendan a graficar con Python. No les voy a enseñar a realizar gráficas muy avanzadas, gráficas de campos o gráficas tridimensionales, ya que si ustedes aprenden a realizar las gráficas más básicas, esas gráficas más avanzadas simplemente se ejecutan con pequeñas modificaciones de este código de las gráficas sencillas o básicas. Para aprender a graficar, sigamos las siguientes instrucciones o recomendaciones. En su virtual les monté un archivo que titula ejercicio4.py. Vamos a ir a buscarlo. En la clase número 1, ejercicio4.py. Mírenlo acá. Si le dan clic derecho y abrir vínculo en una pestaña nueva, encuentran todo el código para generar una gráfica básica, es decir, una gráfica Y versus X en nuestro lenguaje de programación Python. Voy a seleccionar absolutamente todas las líneas de código, a excepción del encabezado, este no lo necesitan. Selecciono de aquí hacia abajo, copiamos y pegamos en nuestro archivo de trabajo. Podemos quitar todo lo que hemos trabajado hasta ahora y pegamos el código necesario para la impresión de gráficas en Python. Este primer encabezado, que aparece como notas en gris, por ahora no lo necesitamos. Ahorita les explico en qué consiste y para qué se utiliza. Paso seguido aparecen las librerías que se van a utilizar. NumPy, para la generación de vectores que vamos a graficar. Y pilas a esta nueva librería que nos aparece aquí. La librería Matplotlib es una librería muy completa de Python que tiene muchos tipos de gráficas, pero específicamente vamos a utilizar la función pyplot de esa librería. La función pyplot permite realizar gráficas como estas que les muestro en la presentación. Gráfica Y versus X, en la que podemos graficar una o más funciones. Este PL simplemente es el sobrenombre con el cual vamos a llamar a la función pyplot a lo largo de todo el código. Si yo ejecuto el código, miren la gráfica que me muestra, una parábola, una línea recta, miren que tenemos una leyenda, los títulos de los ejes con diferentes tamaños de letras y los ejes X y Y variables entre -3 y 3 y 0 y 10 respectivamente. Veamos paso a paso qué hace cada uno de los elementos de este código. Primera línea de comandos. Sirve para determinar el tamaño de la figura. Ojo, cada que uno tenga que realizar una gráfica no tiene que escribir absolutamente todo este texto. Generalmente yo personalmente lo que hago es mantener este tipo de archivos y cada que voy a realizar esa gráfica lo único que hago es cambiar las variables. Entonces, si este primer paso lo que hace es definir el tamaño de la figura, en este caso el tamaño es 4.8 por 5.0, es decir, el ancho de la figura 4.8 y el alto 5.0.
Si quieren definir un tamaño diferente, simplemente cambian estos dos numeritos y eso es todo. Una figura de 10 por 10. Simplemente los establecen ahí entre paréntesis y la figura les quedará de un tamaño mayor. Segundo renglón de mi línea o de mi código. Face Color. Este simplemente establece el color del fondo de la figura. Los códigos de colores en Python son muy sencillos, la mayoría se establecen con la primera letra del color. Python funciona en inglés, por lo tanto blanco, para que me establezca el fondo blanco. White, se coloca la letra W. Si queremos un fondo azul, blue, colocamos la letra B. Y miren que efectivamente él me establece un fondo de color azul en la figura. Siguiente operación en la línea de código. Definir las funciones. Tenemos dos funciones, la parábola de color negro y la línea o la función lineal de color rojo. Entonces defino la función f1 de x y la función f2 de x, tal que la función f1 de x devuelva x al cuadrado. Mírenla acá. Esta es f1. Y la otra me devuelva x. Esta es f2. Paso siguiente, se define la resolución con la cual se va a graficar. Miren que aquí se las muestro. Miren la resolución de la parábola. Primer punto, segundo punto, tercer punto y así sucesivamente. En este caso, ¿qué hacemos? Definimos un vector x utilizando la función linspace de la librería NumPy, tal que vaya de -3 hasta 3 con una resolución de 70 elementos, es decir, estas dos funciones se graficaron mediante 70 punticos. Miren que efectivamente yo hago que mi vector coincida con el valor inicial y final del intervalo del eje X, de tal manera de que la gráfica ocupe todo el espacio de la figura. Si yo quiero una resolución menor, por ejemplo yo solo quiero graficar 7 puntos, solamente es cambiar este punto. Solamente es cambiar, en vez de 70, 7, y miren que efectivamente cuando yo ejecuto mi gráfica, él solo me grafica 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos en las gráficas. Obviamente entre más puntos grafiques, más similar a la función real x cuadrado va a ser tu parábola, pero más se va a demorar el código. Sin embargo, en un código como estos tan sencillos, nos podemos tomar la libertad de poner muchos puntos, ya que el computador no tiene ningún problema en graficar 700 puntos. Él no se demora mucho ejecutando ese código. Habrá que tener cuidado en líneas de código mucho más largas, como las que ustedes van a realizar en el trabajo número 1. Dejémoslo entonces en 70 y miren bien que este valor de -3 a 3 es de dónde hasta dónde me va a graficar. Si yo solo quiero que mi parábola vaya desde -2 hasta 2, lo establezco aquí en la línea de código y cuando realizo o ejecuto la figura, miren que efectivamente mis figuras, tanto la parábola como la línea recta, van únicamente de -2 hasta 2. Ya están definidas las funciones y ya está definido el intervalo de graficación. Procedamos a definir las propiedades como tal de la gráfica. Como son dos funciones en una sola gráfica, hay que graficar dos veces. Miren que este pl.plot que permite graficar nos va a permitir dibujar dos figuras en una misma gráfica. Si quisiera meter una tercera función, debo meter un tercer renglón con otro pl.plot. ¿Qué quiere decir ese pl.plot? Les recuerdo, estamos trabajando con la librería matplotlib.pyplot, que le pusimos por sobrenombre pl.
Miren lo útil que son estos sobrenombres. Si no los ponemos, tendríamos que poner este nombre completo aquí al principio de cada gráfica. Al colocarle el sobrenombre PL, basta con poner PL y ya ahí Python entiende que estamos llamando esta librería. De esa librería estamos llamando la función plot, la función graficadora, que funciona de la siguiente manera. Se le meten los valores de la X que va a graficar, en este caso el vector que va desde -3 hasta 3 y que tiene 70 elementos, y posteriormente se le meten los valores de la Y. En este caso, la Y va a ser F1 de I, tal que I es una variable, mírenla acá, que recorre mediante el bucle for todo el vector X de -3 a 3. Básicamente aquí le estamos diciendo a Python que me grafique todas las X que van desde -3 hasta 3 versus la función F1 de esas X. Recuerden que nuestra función F1 es X al cuadrado. Palabras sencillas, estamos graficando X al cuadrado, donde X varía desde -3 hasta 3. Estamos graficando esa parábola en ese intervalo. Exactamente lo mismo hacemos para la función F2. Estos siguientes elementos nos permiten determinar qué marcador utilizamos en las curvas y el tipo de línea que vamos a utilizar. Para eso les había entonces colocado esta lista en forma de notas del principio, esta de acá. Si yo quiero una línea sólida, meto un guión. Si yo quiero una línea punteada, meto doble guión. Y así sucesivamente aquí les coloco varios tipos de línea. Para los marcadores, mírenlos todos aquí, los marker. Si yo quiero un marcador tipo puntico, pues coloco un punto simplemente. Si deseo un triángulo, coloco una V. Entonces vamos a verificar eso. En la función F1, yo quiero que mi marcador ya no sea un puntico como efectivamente lo pueden ver en la gráfica, sino que sea un triángulo. Entonces meto la V. Una vez ejecuto el código, miren que los marcadores de la parábola efectivamente son triángulos. Line Style es el tipo de línea. En este caso la parábola es una línea continua, pero miren que en el caso de la función F2, el marcador se deja en blanco, es decir, no vamos a utilizar marcador para la función lineal. Y el estilo de línea se coloca doble guión. Recuerden que el doble guión aquí en la lista corresponde a una línea dashed o punteada. Efectivamente, cuando corre en la gráfica hay una línea punteada. Utilicemos otro, miren, este es dash dot, es decir, guión y punto. El código es un guión y un punto efectivamente. Procedamos a utilizarlo. Si yo en line style coloco guión y punto y ejecuto mi código, miren cómo efectivamente me queda en forma o el estilo de línea de la función lineal cambia. El color se establece aquí, R para red de rojo y ojo, K se utiliza para negro, a pesar de que la letra inicial de negro o de black es la B, para que no se confunda con la B de blue, Python reconoce el negro con la letra K. Es de los poquitos que cambian. Line width es el calibre de la línea. Si ustedes ponen un calibre superior, yo qué sé, pongamos aquí 5, efectivamente la función F2 queda con un mayor calibre. Mírenlo acá. Y finalmente los labels son los nombres de las funciones que van a aparecer en la leyenda. Entonces, voy a cambiar estos. La primera función es x al cuadrado.
Pilas, recuerden que el al cuadrado en Python se mete con doble asterisco, pero cuando queremos ejecutar una operación. Pero como queremos es que nos salga la X con el superíndice 2 en forma de texto, entonces lo metemos de esta forma. X con el gorrito de al cuadrado que utilizamos en Excel y el número 2. Los signos pesos al principio y al final son para que Python entienda que va a escribir ese texto con tipo de letra mat o matemática, ¿sí? Para que lo meta como en forma de formulita. La segunda función es la gráfica de y igual a x. Efectivamente, cuando corremos nuestro código, ya nos aparece que la línea negra es f de x igual a x cuadrado y la roja f de x igual a x. Continuemos revisando el código. Este tercer renglón sirve para establecer aquí en la parte verde el título del eje X. Simplemente ahí podemos poner, por ejemplo, X. Recuerden, los signos pesos sirven para que aparezca como en caligrafía matemática. Y font size es el tamaño de letra. Miren que efectivamente ese título del eje X está muy grande. Podemos ponerlo en 8 para que salga del mismo tamaño del eje Y. En el eje Y ponemos f de x. Voy a poner los signos pesos para que salga con caligrafía matemática. Y voy a dejar el tamaño de letra como 8. En el siguiente renglón, pl.axis define el valor inicial y final del eje X y el valor inicial y final del eje Y. El eje X va de menos 3 a 3 y el eje Y de 0 a 10. Efectivamente, miren cómo el eje X y el eje Y en la figura coinciden con esos valores. Voy a volver a reproducir el código para que efectivamente miren cómo el tamaño de letra del eje X cambió y quedó similar al del título del eje Y. Siguiente renglón, pl.xtics, sirve para definir los numeritos del eje X, es decir, estos de aquí, el menos 3, el menos 2, menos 1, el 0, 1, 2, ¿de dónde hasta dónde van a ir? Entonces, para el eje X, xtics, le decimos a Python que van a ir desde menos 3, ojo, si le ponemos que van hasta 3, aumentando de a 1, miren lo que pasa. Python es un poquito cansón con esto. Miren que no nos grafica el número 3. Entonces un truquito para eso es poner 3.001, ponerle varios decimales para que él meta los numeritos hasta un poquito más allá de 3. Miren que al hacer esto, sí nos incluye el 3 en la gráfica. Hacemos exactamente lo mismo para el eje Y, que tiene los números de 0 hasta 10.001 con incrementos de a 1. Efectivamente, miren como aquí se incluye el 0 y el último número que es 10. El renglón pl.gridTrue sirve para decirle a Python que nos grafique la malla en el fondo, estas líneas de color gris claro. Si le colocan false, simplemente Python las dejará de graficar, nos coloca un fondo de color blanco. pl.legend sirve para decirle a Python que nos coloque la leyenda, esta de aquí en la parte superior derecha, y pilas, la localización es 1. Esa lógica en Python funciona así. La localización 1 es la parte superior derecha
y va aumentando en sentido antihorario. Posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces, si por cualquier motivo queremos que la leyenda nos salga en la parte inferior izquierda, posición 3, entonces aquí en localización cambiamos el 1 por un 3 y efectivamente miren como la leyenda ya nos sale en la parte inferior izquierda. Font size es el tamaño de letra de los textos de esa leyenda. En este caso dejémoslo igual a 8 para que los textos de toda la figura nos queden iguales. Finalmente esta última línea se la recomiendo simplemente para definir el tamaño de letra de los numeritos de los ejes. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué tamaño de letra va a tener? Si le aumentamos un tamaño de letra para mejor visibilidad, por ejemplo 12, miren que efectivamente aumenta el tamaño de los números de los ejes. De esa manera ustedes tienen un código versátil y en el cual pueden tener control sobre el tamaño de todos los elementos de la gráfica. Tamaño, color y características gráficas principales. Estas últimas líneas del código, fig.tileLayout, simplemente sirven para que la figura quede centrada y pl.show es necesario para que la figura se muestre. Si quitan el pl.show, la figura se deja de mostrar. De esta manera damos por terminada esta introducción básica a Python. Ya quedan con elementos suficientes para que puedan programar un método numérico. Cuando les coloque el primer trabajo se darán cuenta. Como tarea de este primer video de la clase asincrónica, les solicito que hagan lo siguiente, muchachos. Esta tarea número 1 será el primer punto del trabajo 1. Me lo deben entregar el 16 de octubre y les será evaluado. Primer elemento de la tarea 1. Genere un vector con los números del 1 al 6. Guarde en una variable la sumatoria de todos los elementos del vector. Para generar este código, ¿sí? Un código corto, pero en el cual tienen que pensar y utilizar la lógica para generarlo, pueden utilizar ya sea el bucle while o el bucle for. Esa decisión la dejo en sus manos. Miren a ver cuál de los dos puede ser más conveniente en este caso, o si quizás necesitan ambos. Los dobles bucles son permitidos. Yo logré hacer el ejercicio con un solo bucle, pero existen muchos caminos para uno programar códigos. Hay personas que programan de forma compleja, hay personas que logran simplificar los códigos y hacerlos más cortos y por ende más eficientes. Entonces, repito, van a guardar en una variable la sumatoria de todos los elementos del vector. Ojo, obviamente 2 más 1, 3 y 3, 6 y 4, 10 y 5, 15 y 6, 21, es decir, la variable sumatoria debería ser 21, pero lo que yo pretendo es que ustedes generen un código que le sume todos los elementos del vector, tanto para este vector de 6 elementos como para cualquier otro vector. Es decir, yo voy a verificar que esa línea de código sirva para que si el vector ya tiene los elementos del 1 al 100, en una variable, llamémosla sum, utilizando el bucle for o el bucle while, sumen la posición 0 más la posición 2 más la posición 3 y así sucesivamente hasta la última posición del vector.
Si de pronto hay alguna duda sobre el planteamiento de esta tarea, el próximo viernes me cuentan, el viernes 2 de octubre, en la clase sincrónica me pueden preguntar. Y el punto 2 de esta primera tarea, llamémoslo numeral B, es esta gráfica de aquí, muchachos. Utilicen el código que les monté en la U virtual que titula ejercicio 4.py. No tienen que escribirlo desde cero, pueden basarse en ese. Lo único que tienen que hacer es modificar las diferentes características y elementos del código hasta que obtengan esta gráfica. Esta es la gráfica de la función exponencial de la ecuación e a la x con intervalos en x de menos 5 a 5 e intervalos en y de 0 a 150. La gráfica debe tener la leyenda, los títulos de los ejes y demás. Les doy una pequeña ayuda. El lenguaje o el paquete básico de Python no incluye la función exponencial, por lo tanto necesitamos importar una librería que se llama math. Aquí se las estoy mostrando en pantalla. Si uno quiere meter la función exponencial, por ejemplo, si yo no quiero graficar una parábola x al cuadrado, sino la función exponencial, la meto de la siguiente forma. Llamo la librería math, punto, exp, y entre paréntesis, esa función exponencial a la cuánto está elevado. Miren que efectivamente si yo hago esto, él ya no me grafica x al cuadrado, sino la función exponencial. En ese primer trabajo del 16 de octubre, ustedes me van a entregar tanto el código de esta gráfica como el resultado de la gráfica y debe ser pues como mínimo igual a esta, pero si le quieren agregar más elementos para ponerla más bonita o a gusto propio de ustedes, bienvenido sea. Pero como mínimo tenga todos los elementos que tienen en pantalla, muchachos. Así finalizamos entonces el pequeño curso introductorio de Python. Así termina la primera parte de esta clase asincrónica, la parte práctica o la parte de herramientas informáticas. A continuación, pueden observar el video correspondiente a la parte conceptual o teórica. Hasta pronto, muchachos.